Buenas tardes, mis hermanos. De nuevo, quiero dar gracias al Señor por estar con vosotros. La última vez fue en vuestro retiro de iglesia, en septiembre del 2024, y la verdad es que fue una experiencia muy refrescante para mí, poder retomar el contacto con hermanos y hermanas que hacía tiempo que no veía, y bueno, que dicha la mía y la de mi familia que nos ha permitido volver a estar con vosotros en un periodo más corto de tiempo. Así que nada, muy contento también de hacerlo en este marco tan excepcional, como decía el pastor Paco, el de la Semana Santa, que sin duda, hermanos, es la celebración más importante del cristianismo. Es la celebración que nos recuerda lo que es el corazón del Evangelio, que Cristo vino a morir por nosotros, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y eso es algo que es digno de ser celebrado. Y personalmente, hermanos, también os confieso que es la celebración más importante, la que disfruto más de poder festejar, y también es la celebración que más ha marcado mi vida. No solo desde que soy creyente, sino ya desde antes de ser creyente. Y os quiero contar que antes de que fuera creyente, nosotros en mi familia vivíamos una vida de comunidad parroquial. Teníamos una parroquia en nuestro barrio, íbamos a misa de niños, a misa de adultos, hacíamos la comunión, la confirmación, mi madre era una catequista de todos nosotros, y una de las cosas que hacíamos en Semana Santa es tener unos retiros, unas convivencias, precisamente muy cerca de aquí, en el Centenillo. ¿Os suena? A la altura de la Carolina, en plena Sierra Morena. Pues nos íbamos allí en Semana Santa, los jóvenes de la parroquia, junto con otras parroquias de la localidad donde yo vivía, y recuerdo cosas que me marcaron, recuerdo cosas muy concretas que me marcaban en esas fechas tan especiales. Una de ellas es que el primer día que llegábamos por la mañana, y siempre la primera comida del día eran lentejas. Eso sí que me acordaba. Yo digo, madre mía, en aquella época no me gustaban mucho las lentejas. Hoy me encantan, pero en esa época no me gustaban. Pero algo que recuerdo también es que siempre nos decían, oye, coméroslas todas, porque si sobran, quedarán para la cena y os quedará puré de lentejas. Y mira, os lo prometo, hermanos, yo me esforzaba muchísimo y comía hasta 2 platos de lentejas, con el objetivo de que no hubiera por la noche puré de lentejas. Mis compañeros hacían exactamente lo mismo, pero siempre, sistemáticamente, por la noche había puré de lentejas. Y empecé a sospechar de que era adrede, era a propósito, que había una mano negra detrás de la cocina que echaba buenos puñados de lentejas para que la cena estuviera cubierta, ¿no? Y recuerdo eso, pero recuerdo mucho más, por supuesto. Una de las actividades, una de las tradiciones que teníamos allí, que era hacer un Vía Crucis. ¿Sabéis lo que es un Vía Crucis? Es una caminata que hacíamos pues, por aquella sierra que es espectacular, con unas vistas increíbles, de varias horas, una caminata de varias horas, y desde el alojamiento donde estábamos hasta una cumbre montañosa, hacíamos caminata y paradas estratégicas para recordar algunos episodios, algunos pasajes de lo que llamamos el Vía Crucis, el camino que recorrió Jesús desde que fue condenado por Pilato hasta que llegó al monte Golgota. Y os digo que yo ahí no había nacido de nuevo todavía, pero sí que recordaba con mucha viveza esos momentos que Jesús pasó, y aquel Vía Crucis me impactó muchísimo en varios años en los que lo hice, y me enfocaba en observar a Jesús de cerca, paso a paso, lo que él hacía, lo que él decía, lo que hacían otros por él. Y realmente estar cerca de Jesús en esos días a mí me tocaba, me transformaba de alguna manera. Y quiero proponeros que hagamos algo parecido en estos días. ¿Sí? ¿Os parece? Me gustaría que pudiéramos en estos días rememorar algunas de los pasajes, algunas de las estaciones que hizo Jesús por ese camino hacia la cruz. Y me gustaría invitaros a caminar cerca de Jesús en estos días, a detenernos en cada paso que os voy a ir mencionando, y que nos detengamos a admirar lo que fue capaz de hacer Jesús por amor de nosotros. Ese es uno de mis objetivos, que al ir caminando con Jesús por esa vía dolorosa, que podamos admirar lo que Él fue capaz de hacer por nosotros. Y en segundo lugar, que podamos también permitir que ese camino que vamos a recorrer juntos nos hable, nos confronte, nos transforme.
transforme nuestra propia vida hoy. ¿Qué os parece? ¿Sí? Los católicos creo que tienen como 12 o 14 pasos. Yo quiero proponeros 8 pasos. 8 pasos. Hoy voy a hablar de los primeros 4 pasos de ese Vía Crucis y el domingo, si Dios quiere, pues hablamos de los 4 restantes. ¿Os parece? ¿Sí? Así que vamos a ir a las primeras 4 escenas o las primeras 4 estaciones. Y la primera escena, la primera estación, yo he escogido esta. Jesús es condenado por Pilato. Jesús es condenado a muerte por Pilato. Y voy a usar el pasaje que aparece en Juan capítulo 19, versículos del 14 al 17. Dice así que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, Pilatos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Dejadme deciros algo, el gobernador romano Pilato está delante de la multitud que está pidiendo la cabeza de Jesús, está pidiendo su muerte por causas que no son justificables. De hecho, Pilato, en el relato, ha intentado exculpar a Jesús hasta en 3 ocasiones. Quiere quitarse de en medio a Jesús porque no ve ningún indicio que le lleve a condenarle a muerte, ¿vale? Pero claro, la multitud grita, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dice, oye, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos nada más que un rey, el César. Vaya, hasta ahora no querían saber nada del César, pero ahora de pronto el César para ellos es importante, ¿vale? Y claro, ante esto, claro, Pilato, ¿qué hace? Pues hace aquello por lo que finalmente pasa la historia, se lava las manos. Se lava las manos y ordena la crucifixión. Fijaros, dice, así que entonces, claro, ante esto, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Ahora, fijaros, dice otro pasaje paralelo de los evangelios que intentó que Jesús fuera librado de la muerte y sacó a un terrorista de la época llamado Barrabás, a un celote, a un nacionalista judío que era capaz de matar a otros por sus propias ideas y lo saca porque dice, vamos, es que el contraste es bastante evidente y estoy seguro que van a querer la cabeza de Barrabás. Y todo el mundo, no, 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 a Barrabás no le queremos matar. Queremos matar a Jesús. Así que suelta finalmente a este homicida llamado Barrabás y decide condenar a Jesús cuando no tiene ni un indicio de que sea culpable y, es más, tiene la seguridad de que es inocente. Y dice que tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió de Jerusalén al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se traduce como Gólgota, ¿vale? Así que fijaros, el intercambio es impactante, ¿no? El culpable queda libre, el inocente es condenado y condenado a morir fuera de Jerusalén, en un monte llamado la Calavera, que es un lugar reservado para los criminales más despiadados. Y así comienza el camino de la cruz, así comienza el Vía Crucis, con ese primer paso saliendo de Jerusalén. Ahora, ¿qué representa este momento para nosotros? Al observar a Jesús saliendo de allí, ¿qué está sucediendo? Bueno, lo que está ocurriendo no es solo una injusticia humana como la que yo he descrito, es el cumplimiento de una realidad espiritual importante. Estamos ante un hecho que nos recuerda una de las grandes fiestas solemnes de los judíos, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, no sé si habéis oído hablar acerca de él. Esa era una fiesta muy solemne para los judíos, era una fiesta donde el pueblo se concentraba durante 7 días para hacer lamento, hacer confesión de pecados, se reunían en torno al tabernáculo, al templo después, cuando fue construido, y empezaban a orar, se vestían de cilicio, muchos ayunaban. Era una fiesta de contrición del alma, donde uno tenía que entrar en contacto con los pecados que había cometido en el último año y tenía que verbalizarlos, confesarlos, ponerlos en manos del Señor. Y en ese ambiente, uno de los días, el último, el sumo sacerdote, después de haber sacrificado algunos animales por su purificación y la de su familia, de pronto traía 2 machos cabríos hacia él, en los atrios
del templo, los atrios del tabernáculo, y delante de todo el pueblo les imponía las manos a los 2 machos cabríos, y él y todo el pueblo unánimemente empezaban a confesar sus pecados, como si estuvieran echándoles sus pecados a esos machos cabríos, transfiriéndoles los pecados que habían cometido en ese último año a esos machos cabríos, y cogía, después de un largo tiempo de confesión y de expresión verbal de sus pecados, cogía a uno de esos machos cabríos, lo degollaba, lo desangraba, y la sangre la ponía en un lebrillo, en un cuenco, y la introducía al lugar santísimo para cubrir la parte alta del arca, el propiciatorio, con el objetivo de que Dios pudiera manifestarse a ellos por un año más, sin que los pecados que habían cometido pudieran crear una barrera, una distancia entre Dios y ellos. Y cuando Dios descendía, ya no veía los pecados del pueblo, veía la sangre de un inocente, ese macho cabrío que había asumido el papel que le correspondía al pueblo, y Dios perdonaba el pecado. Eso era con un macho cabrío. Ahora, el segundo macho cabrío, el segundo no le mataban. Al segundo lo que hacían era algo diferente. Lo echaban fuera de Jerusalén. Perdón, fuera del tabernáculo y fuera del templo en Jerusalén cuando este fue construido. Lo echaban fuera, lo alejaban de la ciudad. ¿Ves el paralelismo? Lo que hicieron con Jesús. Le sacaron fuera de Jerusalén. Ya digo, a ese macho cabrío no le mataban, pero lo sacaban fuera, lejos del contacto con el pueblo. Le llevaban a un sitio donde jamás podrían volver a ver a ese macho cabrío. Y lo dejaban allí, a su suerte. Normalmente su suerte era que iba a ser devorado, iba a morir. Y ese macho cabrío simbolizaba algo diferente. El anterior simbolizaba la cancelación del pecado del pueblo, la cancelación de la deuda que el pueblo había generado con Dios y que limitaba su relación personal con ellos. Ahora, este otro macho cabrío lo que hacía es borrar el historial de pecado, alejar los pecados para siempre de ellos. Así que 2 machos cabríos, 2 sacrificios distintos, pero una sola obra, perdón de pecados y eliminación del registro de esos pecados en la mente de Dios, llamémosle así. Y Jesús está haciendo eso precisamente. Con este acto, Él está muriendo, está yendo hacia la cruz para morir por los pecados que los seres humanos cometemos contra Dios. Nos está cancelando la deuda, está pagando esa deuda y a la vez está llevando esos pecados tan lejos de nosotros que jamás vamos a tener relación con ellos. Jamás nadie nos va a poder relacionar con ese pecado que hemos cometido. Te lo pongo de otra manera, por si no queda claro estas 2 acciones. Imagínate que tú pecas, tomas una decisión errónea a nivel financiero y decides, alegremente, te levantas con una euforia descontrolada una mañana y dices, venga, me voy a comprar un piso. Y te compras un chalet porque te apetece que cuando venga el buen tiempo hace una barbacoa, ¿sí? Y luego dices, bueno, ya que estoy, me voy a comprar hasta un coche más grande, un coche más nuevo, ¿vale? Y luego dices, y este verano encima me voy a ir a Punta Cana de vacaciones. Y coges la tarjeta del Corte Inglés, aquí hay Corte Inglés, en Corte, sí, vale, y la pasas y dices, venga, que la vida son 2 días, ¿no? Y te lo pasas genial. Pero claro, llega un momento en que empiezan a venir las cuentas, empiezan a venir las facturas de las decisiones que tú has cometido y resulta que no puedes afrontar los gastos en los que te has metido, no puedes. Y se empiezan a acumular las deudas, empiezan a aumentar los intereses. Te empiezan a llamar a aquellos acreedores a los que les debes el dinero. Y de pronto te dicen que tu nombre va a estar inscrito en un listado de deudores. Que vas a estar escrito ahí. Y que cada vez que vayas a cualquier sitio a pedir algo, sea algo mínimo, sencillo, tu nombre va a estar asociado a una deuda y no vas a poder progresar, no vas a poder recibir ningún préstamo de ningún tipo. Ahora, llega Jesús y viene y dice, perdonen, ¿cuánto se debe de la hipoteca, de ese chalet, del nuevo coche y de Punta Cana? ¿Cuánto se debe? Vale. Lo paga. Hasta el último céntimo del euro. Pero no se queda tranquilo ni contento con simplemente quitarte esa deuda, cancelar la deuda, sino, perdona, el listado de morosos, quíteme ese nombre. Quíteme ese nombre de ahí, para que en ningún momento lo que sucedió en el pasado
con esas malas decisiones económicas, pueda obstaculizarle para poder seguir avanzando en su vida. Esa es la labor de esos dos machos cabríos. Esa es la labor que hace Jesús en este primer paso del Vía Crucis. Cancela la deuda de tu pecado y borra el registro, y eso en términos prácticos significa que es capaz de aparecerse ante ti cuando tú oras, cuando tú te diriges a Dios, y no ver jamás la lista grande de pecados que tú has cometido, porque ha quedado borrada. Y ya jamás Dios va a usar ese pecado para echártelo en cara, o no lo va a usar contra ti, pero es más, el diablo tampoco lo va a poder usar contra ti. Jamás, en ningún juicio celestial en el que Satanás sea el fiscal acusador, jamás va a poder usar ese pecado en contra tuyo. Jamás nadie te va a poder quitar lo que Dios te ha dado. Y eso es algo increíble. Él, paga la deuda, pero se lleva el registro de esa deuda lejos, muy lejos. Y no es que decida no mirar tus pecados, no, es que ya no hay nada que mirar. Ya no están esos pecados, porque la sangre de Cristo, dice Colosenses, que se derramó sobre el acta de decretos que te inculpaba a ti. Y su sangre borró por completo todas las deudas que tú habías generado, y por lo tanto nadie puede decir que eres un deudor. No eres deudor. Cristo pagó por ti. Y eso es algo increíble. Ya no pueden ser usados tus deudas contra ti. Pero, ¿sabes qué? Me parece interesante también en este punto decir algo más. Y es que no solamente tú puedes tener la seguridad y la confianza por lo que Jesús hizo, salió fuera de Jerusalén para alejar tus pecados de ti. Tú puedes tener la confianza de que puedes orar en cualquier momento y que tu pecado no te va a obstaculizar ya. Que cuando tú oras en el nombre de Jesús, lo que ve Jesús es la justicia de Jesús en ti. Ve a Jesús perfecto en ti. Y eso cuesta, ¿verdad? Eso cuesta, es una lucha. Es una lucha que puede llevar tiempo procesarla, aceptarla, afirmarla, pero lo cierto es que es así, que cuando Jesús nos mira y nosotros decimos, Señor, perdóname porque tú sabes que la semana pasada lo que hice fue terrible y ya te lo he dicho varias veces, pero te lo tengo que volver a decir porque es que no me lo puedo quitar de la mente. ¿Te ha pasado a ti eso, que vienes a orar a Dios y es que no puedes dejar de recordar lo que tú has hecho? Y es que te está condicionando. Es que tú sabes que la has liado parda, que tú sabes que has hecho daño a otras personas y dices, ¿cómo voy a venir yo aquí ahora a pedir? Y encima a recibir una respuesta. Es que es imposible. Venga, mejor lo dejo, no pierdo el tiempo. Me voy a ver Netflix, mejor. No, tienes que creerte que Jesús salió de Jerusalén para borrar ese registro, para que ya la próxima vez que ores tú tengas la seguridad de que lo que ves es perfección, es justicia, imputada, eso sí, de otro, pero es tu justicia, es tu derecho. Tú puedes apropiarte de ella. Ahora, es importante saber que lo que yo no podía pagar, Cristo lo cancela, Cristo lo borra, pero también es importante, cuando nos relacionamos con otras personas que son cristianas, tener la misma actitud que Dios tiene con nosotros. ¿Qué os parece? Que a veces, vale, venga, acepto que no tengo que estar sacando de nuevo todos los pecados que yo he cometido en el pasado. Vale, acepto que Jesús es el que me da su justicia. Acepto que cuando el Padre me mira no me ve a mí, ni lo torpe y lo desastroso que soy, ve a Jesús. Y acepto que Dios escucha mis oraciones, que clamo a Él y Él me va a responder. Lo acepto, genial. Pero acepta también que el que tienes al lado, también Dios le ve de la misma manera. Acéptalo. En este día de Semana Santa, mira a tu hermano y aunque te venga a la mente lo que te ha hecho y dices, madre mía, menudo pieza, madre mía. Yo sí, pues mira, me acuerdo que hace un par de meses, joder, la que me lió, madre mía, mira lo que me hizo. ¡Wow! A mí me pasa a veces, a mí me pasa que yo tengo un tío que durante una etapa de mi vida fue mi jefe. Y me explotó. Yo trabajaba unas 12 horas al día y tenía un contrato a media jornada. Y a veces no tenía ningún día libre. Siempre me estaba pidiendo, ay, favor, sobrino, por favor, mira, sobrino. Y así durante años. Llegó a un punto la relación con él que yo ya estaba exhausto, agotado.
y tuve un accidente porque me quedé dormido conduciendo. Del cansancio que yo tenía. Casi me mato. Y aún así, él no mostró ningún ápice de compasión y yo estaba súper angustiado hasta que por fin logré salir de allí. Y ahora yo le veo de vez en cuando, le miro a los ojos y me cuesta mucho dejar de pensar en lo que sucedió en el pasado. Me cuesta mucho mirarle a la cara y no ver la tiranía con la que fui tratado. Y es ahí donde tengo que recordar que Jesús no solo cancela mi deuda, sino que la borra y la elimina de mi historial. Y cuando yo me acerco a Él, Él no piensa en lo que yo hice ayer, el mes pasado, el año pasado o hace 10 años. No me mira pensando en mi historial. Y ojalá que Dios nos ayude a poder mirar a otros con los mismos ojos con los que Dios nos mira. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, solamente una cosita más sobre este primer punto, porque Jesús sale del campamento, sale de Jerusalén hacia afuera. Ya hemos visto un poco lo que significa, teniendo en cuenta la fiesta del Yom Kippur, pero fijaros lo que dice Hebreos 13, que es un libro que estáis estudiando aquí en la iglesia, porque Hebreos 13 nos introduce una segunda verdad acerca de esto de salir fuera de Jerusalén. Fijaros, dice, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, ¿vale? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. ¿Y ahora qué dice? Vale, si Jesús hizo eso, dice, salgamos pues a Él, nosotros también, los creyentes, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que Hebreos dice, sí, Jesús salió fuera, como hemos visto en Juan 19, pero ahora tienes que entender que Él salió fuera para que tú también salgas fuera del campamento. Para que tú también salgas. Eso significa, en parte, lo que yo ya he dicho, que ya tenemos que mirar a las personas que nos han herido con otros ojos, intentando no pensar todo el rato en lo que nos han hecho, pero también significa algo increíble, y es que seguirle a Jesús va a implicar también salir del campamento, y eso es un símbolo de la comodidad. Salir de la comodidad, salir de lo conocido, salir de lo que nos resulta seguro, salir, porque el campamento puede darnos mucha sensación de seguridad increíble, pero también, si te quedas en el campamento cuando debes salir, el campamento puede adormecer tu propósito. Puede adormecer el llamado que Dios te ha dado. Y Dios te llama a salir, como Él tuvo que salir. Salgamos a Él fuera del campamento. Y a lo largo de la Escritura lo vemos una y otra vez, cómo el Señor llama a sus siervos a salir. Uno de los casos más conocidos es Abraham. Abraham fue llamado a salir fuera de su campamento, en Ur de los Caldeos, a salir de lo conocido, de la comodidad, del confort, salir a una tierra que no sabía muy bien, pero ese era el propósito que Dios tenía para Abraham. No fue la única vez que fue llamado a salir, también tuvo que salir, en términos metafóricos, cuando tuvo que dejar a Lot, después de mucho tiempo conviviendo con él, y dijo, mira, tengo que salir de este círculo vicioso en el que nos encontramos. Tenemos que separarnos amistosamente. Lot, escoge el camino que tú quieras. Dice la Biblia que cuando Lot se separó de Abraham, volvió, después de mucho tiempo, a hablar Dios a Abraham. Llevaba tiempo sin escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, sal de tu tierra y tu parentela, y lo hizo a medias. Obedeció a medias. Y hasta que no salió de Lot, no volvió a entrar en el propósito de Dios. Y luego se equivocó y tuvo un hijo con la sierva Agar. Y Dios le dice a través de Sara, sal de Ismael, tu hijo, el hijo de la esclava, sal de él. En otras palabras, sácale de tu vida, sácale de tu vida. Y a él le pareció grave. Dice, no, esto es muy grave. Sara, que no me digas eso, estás celosa. Pero se fue a orar y Dios le dijo, sí, sal del campamento, sal de la comodidad, sal de lo conocido. Y tuvo que salir de Ismael, de la vida de Ismael, sacándole fuera de su vida. Y fue algo muy incómodo para Abraham. No fue nada agradable.
Y luego con Isaac, el hijo de la promesa. Dios también le dijo, sal de Isaac. Sal de Isaac. Le tienes en una estima desproporcionada a Isaac. Sácale de tu vida, sacrifícale. Dios le llama a Abraham a salir fuera del campamento una y otra vez. Y Dios nos llama a nosotros a salir fuera del campamento, fuera de la seguridad, fuera del confort, fuera de la comodidad. Y sabes, eso no es fácil porque nuestro cerebro está diseñado para la seguridad. Nuestro cerebro no quiere nada que nos incomode. Siempre está luchando por mantenernos en lo previsible. Al cerebro no le gusta lo incierto. Y por eso cuando Dios nos dice sal del campamento, sal fuera del campamento, entonces hay una crisis en nuestro interior. Pero ¿sabes qué? En esta Semana Santa quiero que recuerdes que Dios te está llamando a salir de alguna manera a Él, fuera del campamento. Dios te está llamando a tomar alguna decisión que resulta incómoda. Dios te está llamando a moverte. No sé si a moverte en cuanto a tu trabajo o incluso a moverte de un área de servicio a otra que Dios quiere que hagas. O no lo sé. Pero lo que sí está claro es que Dios dice, salgamos a Él, fuera del campamento. A lo mejor Dios quiere que salgas de una relación que no te conviene. A lo mejor Dios quiere que salgas de las redes sociales que te están atando, que te están robando el propósito que Dios tiene. No lo sé cuál sería el lugar del que tienes que salir. A lo mejor Dios te está llamando a salir y a enfrentar algunos miedos, a salir a algo que no es conocido para ti. No lo sé, pero quiero luego orar por ti para que Dios te pueda mostrar dónde es que Él quiere que salgas a Él, fuera del campamento. Vamos con la segunda. Segunda estación, segundo pasaje, es cuando Jesús carga su cruz y Simón de Cirene la lleva tras él. Fijaros, es en el capítulo 19 de Juan, el mismo que leíamos antes, el versículo 17. Dice que él, después de que salió del palacio de Pilatos, dice que cargó su cruz y salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Así que ahora vemos a Jesús cargando su cruz. Algunos dicen que no es la cruz completa, sino es el travesaño horizontal. Pero de una u otra manera, lo que está haciendo Jesús es algo muy serio. Porque, como sabéis, antes de ser condenado a muerte, antes de ser enviado a la cruz, Él fue golpeado de manera seria, fue torturado. De manera que la piel suya estaba desgajada. Estaba su piel desgarrada y en carne viva. Estaba deshidratado, exhausto, había sido golpeado por los soldados que le custodiaban, le habían clavado en las sienes una corona de espinas. Bueno, si has visto La Pasión de Mel Gibson, te podrás imaginar cómo iba Jesús cargando con ese travesaño, ¿no? Para él era un peso insoportable. Pero tenía que hacerlo porque a los que les condenaban a este tipo de muerte les obligaban a cargar su cruz hasta el lugar donde iban a ser ejecutados y era parte de la humillación a la que les exponían a estos delincuentes. Y Jesús la llevó también. Y era una carga que ya hemos dicho que no era suya, él era inocente. Pero él se aferra a la cruz, se aferra y va con ella caminando, no la sueltan, que podría soltar y decir, oye, si me vais a matar, encima voy a cargar yo la cruz, anda ya, matarme. No, se aferra a ella, a su cruz, decide abrazarla hasta las últimas consecuencias. Y es algo increíble, ¿sabes? Porque Jesús está pasando un infierno, llevando la cruz sobre sus hombros. ¿Y sabes por qué está pasando ese infierno? Para que nosotros, para que tú y yo no tengamos que pasar el infierno. Increíble. Así que cuando tú ves a Jesús ahí caminando por la vía dolorosa, con el travesaño de esa cruz, está sufriendo, está chorreando de sangre, está exhausto, está debilitado, no tiene apenas fuerzas ni energía, pero se aferra a ella, va muy lento porque no tiene fuerzas, pero se aferra a ella y se aferra ¿por qué? Porque sabe que necesita morir ahí, no por él, sino por todos nosotros. Y es algo emocionante, es algo emocionante. Si alguna vez te preguntas si Dios te ama, mírale aferrándose a esa cruz. Mírale de qué manera se aferra a la cruz. ¿En qué condiciones? Y dime si eso no te responde.
no te responda a la pregunta, ¿cuánto me ama Jesús? Mírale en esta segunda estación del Vía Crucis. Es increíble. Algunos son capaces de aferrarse a una cruz, algunos son capaces de aferrarse a algo por la vida de los suyos, de los que ama, pero ¿sabes qué? Jesús se aferra no solo por los que ama, no solo por los que le aman, sino también por los que no le aman. Y se aferra a esa cruz y camina. Y claro, camina, como está tan mal, cada vez camina mucho más lento. Y sus enemigos tienen prisa, porque hay que ir a una fiesta que celebrar, es el día de la Pascua. Y a este paso, Jesús, no vamos a poder llegar ahora, en la hora. Y entonces, ¿qué hacen? Pasa por allí una persona, fijaros en Lucas 23-26, pasa un tal Simón de Cirene, que venía del campo de trabajar y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Así que aparece este hombre llamado Simón, dicen que es de Cirene, que era una localidad en el norte de África, lo que llamaríamos hoy Libia. Así que un africano, un labrador, un agricultor, un hombre común, que venía de una jornada de campo intensa, él nos ofrece voluntario, se la coloca, tú ven aquí, negrito, ven aquí, seguro que era moreno, ven aquí, vamos tú, venga, lleva esa cruz, que tenemos prisa, vamos, que este hombre no puede con ella, que tenemos que ir a crucificarle, que este hombre tiene que morir lo más pronto posible, que tenemos cosas que hacer, que tenemos que preparar la Pascua, que me vienen visita a casa, vamos, venga, y le ponen ahí, él no quería, él nos ofreció voluntario, se la ponen por obligación. Tuvo que hacerlo, no podía decir lo contrario, no podía oponerse, venía cansadísimo, no le encajaba, tenía otros planes probablemente, pero termina ahí cargando la cruz detrás de Jesús. ¿Y te has preguntado alguna vez cuál fue el ambiente, el entorno en el que este hombre tuvo que cargar la cruz detrás de Jesús, viéndole ahí chorreando, viendo la espalda abierta de los latigazos? ¿Te has preguntado ¿qué escuchaba él mientras iba con la cruz? Gritos, insultos. Algún escupitajo seguro que le tiraron a Jesús y alguno le cayó a él, seguro. No me digas que no. Pero este hombre está ahí detrás de Jesús. Y me encanta porque Romanos 16:13 dice que este hombre, que no era ningún seguidor de Jesús hasta ese momento, terminó siendo un discípulo de Jesús. ¿Qué vería este hombre? ¿Qué escucharía? Pero la experiencia de llevar la cruz detrás de Jesús, lejos de ser una humillación, se convirtió en una bendición para su vida. Se convirtió en una bendición. Aquel encuentro parece ser que le marcó para siempre. Un momento detrás de Jesús cambió toda la vida. Toda una vida. Y eso es algo impresionante y para mí es una verdad también increíble. Nosotros en esta segunda estación recordamos que Jesús tuvo que cargar su cruz, que hay una cruz que es la de Jesús, pero que hay una cruz que nosotros también tenemos que cargar. Jesús nos lo advirtió en Mateo 16:24. Jesús dijo, oye, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Justo lo que hizo Cirene, dice, ¿quieres ser un seguidor? ¿Quieres tener una vida transformada? Niégate a ti mismo. Toma la cruz, sígueme, detrás mía, como hizo Cirene, como hizo Simón, el de Cirene. Y eso es algo que también nos recuerda esta segunda estación, este segundo pasaje. Hay una cruz, que es la de Jesús, que cancela nuestra deuda, nos borra del registro, pero hay una cruz que no es la de Jesús, es la nuestra, la que nosotros tenemos que cargar también. Hay una cruz que es tuya y hay una cruz que es mía. ¿Y cuál es esa cruz? ¿Cuál es esa cruz que tenemos que cargar? ¿Cuál es esa cruz que tenemos que tomar para que mientras seguimos a Jesús con ella, nuestras vidas sean transformadas? ¿Cuál es esa cruz? La cruz no es externa, la cruz es interna. Tu cruz es una, la mía es otra. Mi cruz es esta, mira, esta es. Soy yo. Soy yo.
es lo que llevo en mi interior. Es lo que llevo por dentro. Un alma, una mente torcida, débil, pervertida. Un alma caída, un alma con todo lo que arrastra ese alma, que arrastra muchas veces heridas del pasado. Heridas de abandono, heridas de traición, heridas de humillación, heridas de rechazo, heridas de injusticia. Esa es mi cruz. Mi cruz es la tristeza que a veces intenta controlarme. Esa es mi cruz. El perfeccionismo desorbitado que a veces tengo que sobrellevar. El juez implacable que está constantemente boicoteándome en todo lo que hago. Esa es mi cruz. No sé cuál será la tuya. Mi cruz es muchas veces esa ira soterrada, provocada por frustración, por no conseguir llegar al estándar que yo tenía en mi mente. El desánimo que a veces aflora cuando no consigo los objetivos. Esa es mi cruz. Esa es mi cruz. No sé cuál es la tuya. Pero ¿sabes qué? El Señor nos llama a tomar nuestra cruz. Y tomar nuestra cruz y seguir a Jesús no es negar lo que uno siente. No, yo estoy bien, venga, yo estoy en victoria, gloria a Dios. No tengo heridas, no tengo decepciones, no tengo frustraciones. No, esa no es la manera de llevar la cruz. Hay cristianos que entienden que llevar la cruz, llevar lo que llevamos dentro, es negarlo. Es decir algo que no es real en nosotros. Esa no es la forma de llevar la cruz. ¿Cómo se lleva la cruz detrás de Cristo para que nuestra experiencia sea de transformación y no de humillación? Se lleva siendo conscientes de cuáles son las debilidades de nuestra alma, siendo conscientes de cuál es nuestra parte insana que quiere aparecer y reaparecer una y otra vez, impedir que nos gobierne esa alma. Dios te ha dado la capacidad de negarte a ti mismo. Dios te ha dado la capacidad de someter pasiones muy desordenadas. Dios te ha dado la capacidad de gestionar pensamientos que no convienen. Dios te ha dado la capacidad de decir, no me voy a levantar, tengo tristeza en mi corazón, pero no voy a expresar la tristeza. Tengo preocupación, pero no voy a alimentar la preocupación. Me siento pesimista hoy, me siento decaído, pero voy a cargar mi cruz. Voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a salir a transmitir esperanza a este mundo. No voy a dejar que mi alma me domine y me controle. A veces nos levantamos con el pie izquierdo y decimos, uy, que hoy no he dormido bien, y ya salimos a la calle dominados por nuestra alma, por lo que estamos sintiendo. O a veces alguien nos habla mal y nos ha dicho algo que nos ha herido y nuestra mente se aferra, se apodera de esas palabras que nos han dicho y vamos con nuestra alma conduciendo nuestra vida. Y nos enfadamos con la primera persona que se nos presenta. ¿Por qué? Porque el alma está dirigiendo nuestra vida. Y no hemos logrado llevar nuestra cruz, que simplemente significa no niego lo que me está pasando, pero no dejo que me domine. No dejo que me domine. Vamos con el tercer pasaje, hermanos. Tercer pasaje, tercera estación en la que vemos a Jesús. Y esta está en Lucas 23, versículo 27. Dice que le seguía gran multitud del pueblo y había unas mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús se vuelve hacia ellas y les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Fíjate la escena, ¿no? O sea, Jesús está ahí destrozado, agotado, exhausto, ni siquiera puede con un travesaño, no puede, necesita ayuda. Y la gente, claro, le ve en ese estado y llora, lamenta por él y dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, llorad por vuestros hijos. ¡Wow! ¿Qué le está pasando a Jesús? ¿Que es orgulloso? ¿Es frío? ¿Es duro? ¿Es insensible? ¿Qué le pasa? Dice, Dice, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Dice, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, bienaventuradas las que no tuvieron hijos, bienaventurados los vientres que no concibieron, bienaventurados los pechos que no criaron. Porque van a venir días en los que los montes van a caer sobre vosotros,
los collados os van a cubrir, os van a enterrar. Porque si fijaros, si en el árbol verde, que soy yo, dice Jesús, hacen estas cosas, ¿qué no se hará con vosotros? ¿Qué no se hará? Así que, fijaros qué escena profundamente humana. Vemos a Jesús en una situación que provoca dolor, compasión, lágrimas sinceras por parte de estas mujeres, pero Jesús dice, no lloréis por mí. ¿Y por qué? Como digo, ¿es orgullo? No, es seguridad. Es seguridad. Jesús tiene la seguridad de que lo peor para él ya ha pasado. Que lo peor les espera a los que se quedan. Así que dice, no malgastéis el tiempo llorando por mí, que yo sé a dónde me voy. Que yo voy a estar en un sitio mucho mejor, pero vosotros os espera algo tremendo. Está profetizando algo de futuro. Jesús, que conoce todas las cosas, sabe que unos años después de su desaparición iba a haber una guerra interna en Jerusalén, se iban a rebelar los judíos en contra del Imperio Romano y para sofocar esa rebelión los romanos vendrían a Jerusalén, destruirían a los judíos, destruirían el templo, lo quemarían por completo, pero antes de hacerlo sitiarían a los judíos rebeldes y los judíos en esa situación no tendrían alimentos suficientes y ¿sabes qué harían? Comerse a los hijos, comerse a los más jóvenes, practicar el canibalismo. Y por eso Jesús, que lo está viendo, dice, oye, mirad, si vais a llorar, llorar por las cuestiones que son importantes. Y que yo muera, no os preocupéis, eso no es un problema, eso es una bendición. Pero llorad por lo que os espera a los que os quedáis aquí. Que lo que os viene, cuidado, cuidado. Lo que os viene, van a venir días terribles. Días terribles. Así que Jesús no está diciendo aquí que llorar está mal. Hay gente que dice, no, un hijo de Dios no puede llorar. No puede estar triste. Alguien que tiene a Cristo en su corazón. No es lo que está diciendo aquí Jesús. Está diciendo, sí, hay que llorar. Pero vamos a llorar por las cosas que son importantes, ¿vale? Vamos a llorar por las cosas que necesitan una solución. Vamos a llorar por las cosas que realmente requieren una intervención divina, ¿vale? Y si lloras por otras cosas, vale, pero llora lo justo, pero no llores por cosas que no necesitamos llorar. Y esto es algo que a mí me habla también, esta estación, esta tercera estación, este tercer pasaje del camino de la cruz, me habla de cómo Jesús nos está llamando a madurar emocionalmente también. Nos está llamando a llorar, sí, pero por cuestiones que realmente vale la pena el llorar. Porque hay cuestiones por las que no deberíamos llorar los cristianos. Hay cuestiones que si lloramos por ellas, si nos detenemos demasiado tiempo en ellas, nos van a paralizar, nos van a bloquear el progreso. Pienso en Jonás. ¿Os acordáis que Jonás lloró, pero por las razones equivocadas? Se enfadó cuando Dios decía que iba a salvar a Nínive. ¿Os acordáis? Llora porque Dios decide tener misericordia con un pueblo perverso como Nínive. Llora por ello. Le dolió más el que se pudiera salvar gente que él despreciaba que la situación espiritual y la eternidad de toda una ciudad. Qué curioso. Luego, venga, termina convenciéndose de que tiene que ir a predicar a Nínive, una ciudad de 3 días, predica un solo día. ¿Por qué? Porque fue a regañadientes, porque realmente fue llorando. Fue llorando, dijo, que yo no quiero que salve esta gente, pero bueno, venga, no quiero que me vuelva a tragar un pez otra vez y voy a ir. Y predica un día y se va. Y consigue un milagro increíble, se convierte todo el mundo. Hasta el rey, hasta el siervo de menor rango, hasta los animales ayunan. Y sale de la ciudad y se sienta a llorar por el aviamiento que había provocado. Llora porque se están arrepintiendo. Llora porque hay celebración, hay festividad. Y de pronto, un calor increíble y crece una planta que le da sombra y se ríe. ¡Wow, qué bien! Soy bendecido. Por fin tengo una sombra que me quite del calor que hay aquí en el desierto.
Y de pronto llega Dios y seca esa planta. ¿Y qué hace él? Llorar. No está llorando por la necesidad que tiene Nínive, está llorando porque se le ha quemado la planta que le daba a él sombrita. Así que Jonás llora, pero llora por las cosas que no debe llorar. Y es lo que Jesús está diciendo: oye, hay que llorar, pero cuidado. Porque si lloramos porque hemos perdido algo, hemos perdido un trabajo, hemos perdido algo de dinero, hemos perdido cosas, se nos ha roto, ¡ay, se me ha roto este jarrón que me habían regalado en mi aniversario! ¡Ay! Pero no lloro porque he perdido la comunión con Dios. Algo está desequilibrado en mi alma. Y por eso Jesús dice: no lloréis por eso. Llorad por esto otro. Si lloramos porque nos han rayado el coche, ¡ay, me han rayado el coche! ¡Ay, lo tenía recién pintado! ¡Ay! Pero escucho que están persiguiendo a cristianos en Irán y que están muriendo un montón y no lloro. Algo no está bien en nosotros, ¿no? Es el momento de escuchar a Jesús decir: no lloréis por eso, por lo del coche. Llorad por los cristianos que están siendo perseguidos en otros países. Si yo lloro porque es que me ha dicho que no valgo, es que me ha dicho que soy feo, que me ha dicho que estoy gordo, me han dicho que estoy calvo, pero no lloramos por lo que nosotros hacemos mal o por lo que hemos dicho que a otros les ha podido herir, algo está desorientado en nosotros. Y Jesús dice: no lloréis por eso, llorad más bien por esto. Llorad más bien por esto. Si yo lloro porque, ¡ay, es que mira las consecuencias que estoy viviendo por mi mala cabeza!, en vez de llorar porque he tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios, algo está mal enfocado en mi alma. Yo recuerdo en este último año, se lo comentaba a mi hijo en el coche, Dios me confrontó con una situación como esta. Mi hijo estaba pasando por una etapa complicada, tuvo varias decepciones a distintos niveles y yo le veía sufrir y yo estaba llorando, solas delante de Dios, llorando diciendo: Señor, es que mira mi hijo, mira. Y estaba ahí como enganchado, estaba en una especie de tristeza profunda, de angustia, llorando por mi hijo. Y llega Jesús y me dice: no llores por eso. Estoy preparando esa situación para formar el carácter de tu hijo. No llores por eso. Y eso me ayudó a poder enfocar la situación de una manera diferente. No llores por cosas que Dios dice no debes llorar. Déjalo en mis manos. Está controlado. Ten la seguridad de que yo estoy obrando ahí. No llores por eso. Llora por otras cosas. Que hay otras cosas que sí tienes que llorar. Y tienes que llorar para recibir consolación de Dios. Tienes que llorar para recibir una respuesta de Dios. Pero hay otras que no. Si te detienes a llorar por lo que no debes, estás quedándote en un estado de infructiferidad, un estado infructífero, un estado de estancamiento. Amén. Termino, hermanos. Termino con lo siguiente. La última estación de este Vía Crucis de Jesús, y tiene que ver con Jesús siendo crucificado entre dos malhechores. Por fin Jesús llega al final del camino, es el momento más decisivo, y no solo para él, sino que hay otros dos que están allí. Hay otros dos que van a sufrir la misma condena que Jesús. Fijaros, en el capítulo 23 de Lucas, versículo 32, dice que también con él llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos, igualmente crucificados con Jesús. Y cuando llegaron a ese lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que Jesús llega allí y le crucifican, pero no está solo. Hay dos hombres más, dos hombres que están sufriendo exactamente el mismo dolor, el mismo sufrimiento que Jesús. Les han clavado clavos en las manos y también en los pies, y están allí elevados, sufriendo el peso de su cuerpo que les está rompiendo los tendones, los músculos, las arterias. El dolor es increíble. En algún evangelio dicen que se escuchaban los gritos de estos dos también. Así que están los tres en un escenario parecido de sufrimiento, de dolor inimaginable, y están ahí. Los dos ante Jesús también, observándole con sus propios ojos,
Los dos viéndole a él, sus reacciones, sus gritos, sus oraciones, sus palabras. La Biblia nos dice que hasta 7 declaraciones hizo Jesús en la cruz. Ahí estaban los dos, escuchándolo todo, viéndolo todo, todo, exactamente todo. ¿Sabes que a Jesús le crucificaron con un cartel que ponía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en 3 idiomas diferentes? En griego, arameo y hebreo. Y era una declaración, en principio, de burla de Pilatos para los judíos, pero en realidad era una proclamación evangélica. Estaba declarando ese cartel quién era Jesús. Y los dos estaban ahí observando, en medio del dolor, en medio del estremecimiento, en medio de la sequedad de su boca, en medio de la angustia de saber que van a morir, que no hay vuelta atrás, ellos van a morir, van a dejar de existir en este mundo. Y los dos hombres que están ante la misma escena tienen diferentes reacciones. Al principio los dos están increpando a Jesús, pero luego uno de ellos decide tomar otra posición, toma una decisión diferente. Dice el texto bíblico que uno de los ladrones decide adorar a Jesús, decide reconocer quién es Jesús. Tú eres el Rey. Creo lo que leo, creo lo que oigo, lo creo. Y le hace una petición: oye, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Increíble. Para mí este paso es espectacular. Para mí este paso habla de que todos vamos a tener que pasar por momentos de sufrimiento extremo, de dolor inexplicable, dolor incontrolable. Todos vamos a pasar por esas etapas y todos vamos a poder, si queremos, ver a Jesús como ese Rey de los judíos, como ese Rey de todos nosotros, como ese Rey de la tierra que tiene la capacidad de llevarnos con Él en medio de nuestro dolor. Hay 2 respuestas que podemos dar a las situaciones dolorosas y de aflicción. Una, el enfadarnos, el recriminar a todo el mundo y recriminar a Dios. De hecho, uno de los ladrones dijo: si tú eres el Rey de los judíos, venga, manda ángeles y sálvate a ti mismo y a nosotros, venga. Le está como culpando a Jesús. Oye, venga, haz algo, macho, ¿qué pasa? Vaya Dios, pues yo no creo en ti. No creo en ti porque si fueras Dios me librarías de la muerte, ¿no? Empieza a increparle, y eso pasa muchas veces. Hay veces que sufrimos dolor y lo que hacemos es rebelarnos contra todo. Rebelarnos, enfadarnos, recriminar incluso a Dios. Eso es parte muchas veces de la naturaleza humana. Cuando viene el dolor y el sufrimiento inexplicable, eso puede pasarnos. Y déjame decirte algo, hermano. Antes hablaba con el hermano vamos a hablar de los últimos tiempos. Sí, mira, te voy a decir algo sobre los últimos tiempos, ¿vale? ¿Sabes lo que dice Jesús acerca de los últimos tiempos? ¿Sabes lo que dice Pablo acerca de los últimos tiempos? Que los últimos tiempos se parecen al dolor de parto que tiene una mujer al parir. Que los últimos tiempos, dice Jesús en Mateo 24, se caracterizarán porque serán tiempos de gran tribulación. Gran tribulación. Una tribulación la cual no ha habido ni habrá jamás en la tierra. Así que, ¿qué nos espera a nosotros en el futuro? Dolores de parto. Tribulación y angustia. Y vale, y dices, pero la iglesia se ha arrebatada antes. Bueno, vale, independientemente de si tú tienes esa posición, ¿vale? Pero dime tú a mí si la Biblia nos especifica que en los últimos tiempos la oscuridad aumentará. Y que el amor de muchos se enfriará por causa ¿de qué? Del dolor y la angustia que habrá en la tierra. ¿Has leído Apocalipsis cuando habla de los sellos? Los sellos, muchos teólogos lo asocian a los principios de dolores que tendrán aquí los que vivan en la tierra en esa última época. Y son míralo por favor en tu casa, esos sellos, lo que significan. Hay un primer sello que es el jinete del caballo blanco, que simboliza un liderazgo que supuestamente actúa para conseguir la paz en el mundo, pero al final lo que ocasiona es un caos. ¿Te suena eso? No, yo voy a atacar por traer seguridad y paz a este mundo, y lo que provoca es que venga el jinete de color rojo. Guerras, conflictos, sangre. Y luego viene otro jinete que trae hambruna, trae pestilencias, trae enfermedades.
Y luego llega otro, que es el negro, y arrasa. Hay una mortandad en la tierra increíble. Y luego llega otro sello y provoca unas cataclismas en medioambientales. O sea, hay terremotos, se caen las estrellas, hay incendios, hay un montón de situaciones en el medio ambiente. Y en definitiva, lo que nos está diciendo Apocalipsis es: preparaos que vienen curvas. Preparaos que el futuro, en gran medida, tiene que ver con dolores de parto. Claro, el final va a ser feliz para nosotros, como el de una mujer embarazada, que al final, ¡ah!, pero luego, ¡ah!, y se alegra, y se goza. Sí, eso es verdad. Pero las contracciones no te las van a quitar. No las van a quitar. Y la pregunta es, oye, ¿cómo vas a responder tú ante el dolor y el sufrimiento que se nos anuncia en la Biblia? ¿Cómo vas a responder? ¿Con queja? ¿Con reproche? ¿Vas a endurecer tu corazón? ¿Te vas a enfadar con Dios, con la gente? ¿Le vas a decir a Dios, venga, sálvame a mí mismo ya, sálvame a mí mismo? ¿O vas a reaccionar como el otro ladrón? Y vas a decir, acuérdate de mí. Porque yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres el Rey. Yo sé que eres el Mesías, yo sé que eres el Maestro, yo sé que eres el buen pastor. Acuérdate de mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Adoración. Adoración. Jesús en este último paso nos enseña que la mejor respuesta posible en medio del dolor es la adoración. ¿Te acuerdas de Job? Menudos dolores de parto tuvo que vivir. No sabemos por cuánto tiempo, pero fue terrible la situación que Dios permitió para su vida. ¿Sabes cómo responde Job? No como el ladrón que reprochó a Jesús, sino como el ladrón que reconoció que él era el Rey. Job dice, aunque me matare, en él confiaré. Yo espero el día de mi redención, decía Job. Yo sé que mi Redentor vive y que aunque me entierren, yo volveré a ser resucitado juntamente con él. Yo sé que él me levantará. Cuando no tengo fuerza, me da igual, él me va a levantar. ¿Te acuerdas de Habacuc? Recibe una profecía, ¿sabes qué? Una profecía que no era muy agradable. Le dice Dios, oye, va a venir un pueblo, los caldeos, y van a arrasar con Judá. Yo voy a tratar el pecado. Porque él empieza, primera oración de Habacuc, dice, oye, ¿qué pasa con el pecado de Judá? ¿Vas a hacer algo? Parece que estás indiferente, mira el pecado que hay entre el pueblo. Y Dios dice, sí, yo voy a hacer algo. Y dice, qué menos mal, qué bueno. ¿Qué vas a hacer? Voy a traer un pueblo numeroso, los caldeos, para destruir a Judá por sus pecados. Y dice, ¿eh? Y le entró una aflicción a Habacuc y se queja, increpa a Dios, adopta la actitud del primer ladrón, del primer malhechor, pero luego finalmente, ¿has leído el capítulo 3 de Habacuc? Termina adorando a Dios, es un salmo. Termina diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, con todo, te alabo, Señor, me alegraré en Jehová, me alegraré. Y esto es lo que nos enseña esta última escena. El dolor y el sufrimiento vienen, tarde o temprano vienen, pero Jesús está ahí en medio, Y tú tienes que tomar la decisión. ¿Vas a mirar a Jesús o vas a mirar tus heridas, tu dolor, tu sufrimiento, la sangre que está corriendo? ¿Vas a enfocarte en tu dolor o vas a enfocarte en tu Salvador? Tú tienes que tomar esa decisión. Y de hecho, ese es el punto clave de esta primera sesión. Dios nos ha dado la increíble capacidad de tomar decisiones. Hay cosas que no podemos decidir por nosotros mismos, pero hay otras cosas que sí. Y como hemos visto en cada una de las escenas del Vía Crucis, tú puedes tomar la decisión de lavarte las manos como hizo Pilatos o de implicarte en servir a tu Salvador. Tú puedes tomar la decisión, como hizo Jesús, de cargar tu cruz, aunque resulte difícil, o decir, yo doy rienda suelta a mi alma. Tú puedes tomar la decisión de llorar por las cosas que realmente valen la pena, llorar por lo importante o por llorar por nimiedades y quedar atrapado en la tristeza, en la angustia, en la depresión incluso. Tú puedes tomar esa decisión. Tú puedes tomar la decisión de aferrarte a Jesús y alabarle en medio del dolor o de reprocharle
y de darle la espalda. Tú tienes esa capacidad. Todos estos personajes tuvieron que decidir y nosotros también tenemos que decidir en esta noche. Amén. Así que, ¿por qué no tomamos unos momentos de oración? Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes